Bienvenidos amigos y hermanos en la fe a un nuevo video en vivo. Como siempre, gracias por estar allí. Si no me conoces, soy René Acuña y como siempre traigo palabras de bendición, palabras de Dios, pues las cosas que digo están fundamentadas en la palabra de Dios y lo que Dios nos dice a todos nosotros son para nuestro bien, son palabras de bendición. Si no le has dado me gusta a mi página, te invito a que lo hagas, así estarás al tanto de las publicaciones. También te invito a que compartas el video, así estas palabras de bendición llegan a más personas. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes las enseñanzas de la Biblia, obviamente. Y me refiero a que solamente existen dos destinos eternos a los cuales los hombres llegaremos. O sea, a uno de esos dos destinos iremos a parar y allí estaremos eternamente. Algunas personas dicen que existe la reencarnación, otras personas dicen que existe el purgatorio, pero la Biblia presenta solamente dos alternativas a dónde iremos a parar después de esta existencia eterna. O sea, solamente a una de estas dos alternativas iremos a parar por la eternidad. Y me refiero a la salvación eterna o a la condenación eterna. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que enseña Dios. Solamente hay esas dos alternativas. El hombre puede decir muchas cosas, pero la palabra mayor, la palabra que tiene validez es la palabra de Dios. Nosotros debemos hacer caso a lo que Dios dice, no a lo que dice el hombre. Nosotros tenemos que fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios, porque Dios no miente y el hombre a veces es engañoso. Así que, amigo y hermano en la fe, solamente existe la salvación eterna o la condenación eterna. Jesucristo lo enseñó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal y así lo vemos en la Biblia. Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, aquí en este verso claramente vemos expresado esas dos alternativas eternas para el hombre. Por un lado, presenta la salvación y por otro lado la condenación. Y vemos que hay algo que define a dónde iremos, ya sea salvación o condenación. Lo que define es la fe. Si nosotros tenemos fe, tendremos salvación. Si no tenemos fe, tendremos condenación. Es lo que enseñó Jesucristo, es lo que enseña la Biblia. Así que es así. Es lo que enseña Dios por medio de su palabra. Por lo tanto, para tener salvación hay que tener fe y esta fe no es cualquier fe. Esta fe es una fe viva, una fe que se manifiesta en nuestra forma de vivir, una fe que agrada a Dios, la cual es una fe que tiene obras. De lo contrario, pues muchos dicen que tienen fe, muchos creen. Es cierto, hay muchas personas que creen, que tienen fe, que creen en Dios, que creen en Jesús, pero viven a su manera y esa fe nos salva. Así que por lo tanto la fe que nos salva es la fe viva, la fe que se refleja en nuestra forma de vivir, una vida agradable a Dios. Por lo tanto, amigos y hermanos en la fe, solamente existe, por un lado, la salvación eterna o la condenación eterna. Y así lo vemos en este verso, y así lo vemos en toda la Biblia, que enseña solamente esos dos destinos eternos a los cuales podemos ir. Y otra cosa que enseña la Biblia es que son pocos los que alcanzan la salvación. Así que hay que tener cuidado. Son pocos los que alcanzan la salvación. Por lo tanto, debemos procurar de estar dentro de esos pocos. Nadie quiere la condenación eterna, nadie quiere la perdición eterna, nadie que esté bien psicológicamente quiere perderse por la eternidad, nadie quiere recibir el castigo eterno. Así que debemos ocuparnos de eso, debemos ocuparnos de alcanzar la salvación eterna. Me refiero al reino de Dios, me refiero al reino de los cielos, me refiero a pasar la eternidad junto a Dios. Y hay que prestarle más atención a eso porque son pocos los que se salvan. No es lo que digo yo, sino lo que enseña la Biblia. La Biblia dice lo siguiente, ahí le muestro. Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que esto nos demuestra que son pocos los que se salvan.
Solamente los escogidos de Dios alcanzarán la salvación. Por lo tanto, nosotros no debemos conformarnos con el llamado. Ahora Dios le está llamando a usted. Ahora Dios en este momento le está haciendo el llamado a usted de que se vuelva a Él, de que se convierta a Él, de que empiece a vivir para Él. Dios llama a todos. Dios quiere que todos se salven. Así lo dice el siguiente verso. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres alcancen la salvación. Por eso Él hace el llamado a todos. Dios está utilizando personas como yo, que están haciendo el llamado, que están llevando el mensaje de salvación, la buena noticia de salvación, mediante siervos como yo. Y de otras maneras Dios llama a las personas a que se vuelvan a Él, a que se conviertan a Él, a que le entreguen su vida, porque Dios quiere que las personas se salven. Así que en este momento usted, por este servidor, está recibiendo el llamado de Dios. Y no hay que conformarse con el llamado. O sea, con que solo Dios nos llame no significa que somos salvos, no. Luego tenemos que quedar entre los escogidos, porque como dice el verso de Mateo 22:14, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Para que Dios nos elija, debemos aceptar ese llamado. Usted tiene que aceptar este llamado. Usted tiene que aceptar el llamado y Dios lo elegirá a usted. Dios le dará su salvación. Pues aquellos que no son escogidos por Dios son aquellos que rechazan el llamado de Dios. Son aquellos que dicen, Dios, prefiero vivir mi vida a mi manera, no quiero servirte, y hacen eso. Y así no serán elegidos por Dios. Dios no elegirá ese tipo de personas. Otro verso más que dice que son pocos los que se salvan es el siguiente. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Bueno, aquí este verso nos habla de una puerta ancha, de un camino espacioso, por el cual muchos van, la mayoría van, y ese camino conduce a la perdición. Esto nos está diciendo, este verso nos está diciendo que la mayoría de la gente vive a su manera, no sujeta a Dios, y van por ese camino, pero ese camino tiene un triste final, y es la perdición, es la condenación eterna. Y el tema es que también la mayoría van por este camino, como dije. Sin embargo, veamos el siguiente verso. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Sin embargo, el camino que conduce a la vida, a la salvación, al reino de Dios, es un camino angosto, de una puerta estrecha, metafóricamente por supuesto, y son pocos los que encuentran este camino. Pero, amigo, usted lo está conociendo en este momento, y ese camino es Jesucristo. Usted tiene que ir por Jesucristo, tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, de Dios, y usted andará por ese camino y así obtendrá la salvación eterna, la salvación de su alma. Así se salvará del castigo eterno. Así que, por lo tanto, amigo y hermanos en la fe, son pocos los que se salvan y debemos alcanzar esa salvación. Debemos ser de esos pocos que tengan esa salvación. Debemos anhelar, debemos desear en nuestro corazón formar parte del reino de Dios. El reino de Dios es un lugar hermoso, es un lugar de paz, donde no hay dolor, donde no existe el llanto. Y por lo tanto debemos luchar por alcanzar el reino de Dios, el reino de los cielos, y así también escapar de la condenación eterna. También eso nos tienes que motivar para conquistar, para obtener un lugar en el reino de los cielos. Pensar en ese lugar glorioso, en esa vida eterna, de gloria eterna, y también pensar en escapar del castigo eterno, de la condenación eterna, de la perdición eterna. Pues la Biblia habla al respecto y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es con respecto a la condenación eterna. Un horno de fuego donde habrá solamente lloro y crujir de dientes. También dice la Biblia
e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, nadie querrá eso, nadie que esté bien mentalmente deseará un castigo eterno. Así que eso también debe motivarnos a luchar por obtener un lugar en el reino de Dios. También dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno, un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Así que, amigos y hermanos en la fe, resumiendo, solamente existen dos destinos eternos y a uno de esos destinos iremos nosotros. Ya sea la salvación, el reino de Dios, la inmortalidad junto a Dios, de gozo, de paz, de amor, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay sufrimiento. O, por otro lado, está la condenación eterna, el castigo eterno, la perdición, el infierno, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde el fuego nunca se apaga. Está en cada uno de nosotros la decisión. Dios nos dio libertad a cada uno de nosotros. Nosotros somos los que elegimos a dónde iremos. Dios le está haciendo el llamado en este momento. Dios está llamando a muchas personas por sus siervos, por la gente que trabaja para Él. Y hay que aprovechar porque uno nunca sabe cuándo será el último llamado. Dios da oportunidades, pero sus oportunidades se acaban. Mañana puede ser tarde. Es nuestra la decisión, es suya la decisión dónde pasará la eternidad. Al comienzo vimos que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ahí está lo que nos salva. Así que de paso ya aprovecho para transmitirles las buenas noticias que Dios nos da en su palabra, que está relacionado con esto. Por un lado, el reino de los cielos viene a la tierra. El reino de Dios viene a la tierra, así ya lo dijo Jesucristo, Juan el Bautista. Ellos decían, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra buena noticia, hay una solución para el gran problema del hombre, que es el pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que trae maldición a nuestras vidas. El pecado es lo que nos lleva a la condenación eterna. Pero hay una buena noticia, y es que hay la solución para ese gran problema del hombre, y es Jesucristo. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a morir por el pecado de su pueblo, es lo que enseña la Biblia. Por lo tanto, usted tiene que formar parte del pueblo de Dios para que sus pecados sean quitados. Para que usted forme parte del pueblo de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo en su vida y comenzar a vivir para Él. Y así sus pecados serán quitados y así usted tendrá comunión con Dios y Dios lo bendecirá en esta vida y en la vida eterna. Y así se salvará del castigo eterno. Poniendo su fe en Jesucristo, como decía al comienzo, usted se salvará del castigo eterno y también así será bendecido con la vida eterna, con la gloria eterna. Eso es lo más grande que existe. Lo más grande que nosotros podemos conquistar es la vida eterna, es el reino de Dios. Hay mucha gente que se afana por las cosas de este mundo, que se ocupa mucho que se desvive por las cosas de este mundo. Y sin embargo, las cosas de este mundo son pasajeras, son temporales, son vanas glorias. Y sin embargo, a lo más importante, que es lo eterno, que es la vida eterna, muchas personas no le hacen caso, lo menosprecian. Por eso esas personas recibirán el castigo eterno también. Pero no es su caso, amigo. Usted va a tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión más importante de su vida y empezar a vivir para Dios, aceptar a Jesucristo en su vida. Y así tendrá la bendición en esta vida de Dios y en la vida eterna. Amigos y hermanos en la fe, eso es todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí viendo el video. Dele me gusta a mi página si no le ha dado. Comparta el video si estas palabras de bendición llegan a más personas. Y Dios le recompensará, porque Dios recompensa las buenas obras que hacemos. Así que eso es todo. Como siempre, gracias por ver el video. Saludos y que Dios te bendiga.